Egunon eta mila esker denoi etortzeagatik. Mila esker ere Gipuzkoa Forumi ekitaldia antolatzeagatik eta ni konbidatzeagatik. Ekainaren 11ean aurkeztu genuen plana, lehendakariak aurkeztu zuen, egun berean Eusko Legebiltzarrean ere utzi gendun plana, eta geroztik entzun dira kritikak, iritziak, aldekoak, kontrakoak, eta momentu honetan ondorio batzuk atera daitezke, jadanik gertatu danaren inguruan, 15 egun hauetan gertatu danaren inguruan. Eta niretzat bi klabeak daude, bi gakoak, eta nire hitzaldia hasi baino lehenago, edo edukiak azaldu baino lehenago, bi gogoeta proposatu nahi dizkizuet. Zuek aldez aurretik pentsatzeko nun daude gako horiek. Lehenengoa, bake eta bizikidetza planaren helburua hurrengo 3 urtetan herrialdeko 4 familia politiko handien arteko adostasun etiko eta demokratikoa bilatzea izan behar da, edo hori ez da hain garrantzitsua. Olako planak bilatu behar du 4 familien arteko oinarrizko adostasun bat, edo hori bigarren mailako helburu bada. Hori da lehen galdera. Zuek pentsatu, zer garrantzia daukan. Bigarren gakoa. Planak nola jokatu behar du. Giza eskubideen urraketa guztiak salatu behar ditu, biktima guztiak aintzatetzi eta kalteak ordaindu, ala tratu diferentziak ezarri behar dira. Biktima guztiak, giza eskubide urraketa guztiak berdintxu tratatu behar ditugu, ala ez, diferentziak egin behar dira. Aipatzen ditut 2 puntu hauek, zeren bake eta bizikidetza plana ulertzeko 2 puntu nagusienak dira. Hori ulertzen baldin bada, 2 galdera hori erantzuna ulertzen baldin bada, plana ulertu daiteke, bestela ezin da ulertu. Eta Eusko Jaurlaritzak lehengo 15ean, ekainaren 11ean aurkeztutako planaren barruan, 2 galdera hauei erantzun zuzena emate zaio. Erantzun zuzena. Primera cuestión para entender el plan. Bueno, el plan, como cualquier otra propuesta que se presenta, se enfrenta a un problema. El que lo juzga desde los juicios de intención o desde los principios. Claro, si el plan se juzga desde el juicio de intenciones que supuestamente tienen sus redactores, no hay nada que hacer. Porque a un juicio de intenciones se le responde con otro juicio de intenciones y entramos en una emboscada de la que no podemos salir. Pero la primera cuestión desde el punto de vista de los principios es la siguiente. ¿Es bueno, necesario e importante alcanzar un acuerdo a 4 para este país o no? Esa pregunta es determinante. Porque si respondemos que es bueno, que es necesario, que es importante, que es algo estratégico, que es algo bueno para las generaciones venideras, que es algo bueno para nuestros hijos y nuestros nietos, entonces el plan se puede entender. Porque está pensado para promover un acuerdo a 4. No un acuerdo a 3, sino un acuerdo a 4, ni un acuerdo a 2, un acuerdo a 4. Esta es una clave determinante, estratégica, es prioridad para romper con una tendencia histórica, con una fatalidad histórica que hace que no haya consensos básicos en esta sociedad sobre cuestiones elementales. Para normalizar la convivencia no hay que ponerse de acuerdo en todo, pero hay que compartir unos mínimos básicos, unos consensos mínimos, un 5% de entendimiento para poder discrepar con tranquilidad en el 95% restante. El plan de paz y convivencia que hemos presentado enfrenta este reto con 3 microacuerdos. ¿Cómo le hacemos frente a ese reto? Poniendo encima de la mesa 3 pequeños acuerdos, de unos pequeños párrafos, que los tenéis, por cierto, entre las manos. Le damos tanta importancia a este objetivo de buscar un acuerdo a 4 que hemos depositado en el Parlamento 3 pequeños acuerdos. Uno mira al pasado, otro al presente y otro al futuro. Segunda cuestión. ¿Alguien propugna abiertamente, y si lo hace, que lo diga, alguien propugna abiertamente que el tratamiento a las víctimas debe establecer víctimas de primera y de segunda clase? ¿Alguien propugna esto? Si lo hace, que lo diga claramente. El gobierno vasco responde que no,
tenemos la obligación ética y el mandato de las instituciones internacionales de derechos humanos de desvelar todas las vulneraciones de derechos humanos para evitar la impunidad y de tratar a todas las víctimas bajo el principio de igualdad y no discriminación. Esto no significa ni equiparar ni servir de pretexto a ninguna forma de violencia o de terrorismo. Significa comprometerse éticamente con la verdad y la realidad de los hechos, con toda la verdad de los hechos, con los datos objetivos. La gravedad y dimensión específica que tiene el hecho de que ETA haya cometido 837 asesinatos, junto a la vulneración sostenida de los derechos humanos que ha provocado, no se diluye porque desvelemos otras vulneraciones de derechos humanos que también han existido. Al contrario, no solo no lo diluye, sino que refuerza la conciencia ética y social del valor superior de los derechos humanos. Planari egindako eta argitaratutako zenbait kritika entzun ostean, uste dut bi konpromiso horiek direla bere akatsak komila artean. Hots, herriko lau familien arteko akordio bilatu nahi izatea eta giza eskubideen urraketa eta horien biktima guztien errealitatea aintzat hartzea. Hauek dira gure defektoak, planaren defektoak. Eta klabeak dira eta planaren muinean daude. Eta horrekin aurrera jarraituko dugu. Visto lo visto, el plan tiene, si se puede decir así, visto lo visto, el plan tiene dos defectos, entre comillas. Busca el acuerdo a 4 y tiene en cuenta a todas las víctimas. Escuchadas las críticas, estos son los núcleos de resistencia a la propuesta que hemos puesto encima de la mesa. Si nos olvidáramos de lo importante que es encontrar un acuerdo básico de las 4 tradiciones políticas de este país, todo sería mucho más fácil. Estaríamos cosechando aplausos y ovaciones. Si miráramos solo una parte de la realidad de lo ocurrido, todo sería mucho más sencillo. Muchos medios de comunicación también nos estarían, y muchos comentaristas estarían aplaudiendo y ovacionando el plan. Pero no sería responsable. No sería responsable hacerlo. Sería fácil, cómodo, pero no sería responsable. Porque lo uno y lo otro, intentar un acuerdo de las 4 familias políticas de este país e integrar a todas las víctimas y todas las vulneraciones de derechos humanos son principios éticos inseparables e irrenunciables de una sociedad que mira al futuro con el deseo de mejorar. Tengo la sensación de que todavía el acuerdo produce temor. También nos da miedo el pasado. El pasado es incómodo. Y mirar a todo el pasado produce miedos y temores. El otro día en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento invité a que todos formáramos una trainera y hubo una marcha general a las trincheras. Es normal. Estamos en medio de una transición y en toda transición hacen acto de presencia las resistencias al cambio. Estamos en uno de esos momentos en que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Hala ere, nabarmendu beharreko elementua positiboak ere ageri dira. Legebiltzarreko talde guztiek plana hobetzeko ekarpenak egiteko konpromisoa hartu dute. Guztiekin harremana ona eta arina dugu. Eta hori berariaz eskertu nahi dut. Eta era berean, itxaropena eta uste osoa dut denborarekin eta pazientziak egun ezinezkoa dirudiena 3 urte eta erdiko epean azkenean aurrera eman ahal izango dugula. Plan hau orain aurkeztu dugu eta orain irakurtzen da eta dena batea irakurtzen da. Eta ematen du bete egin behar dela hurrengo 2 astetan. Baina 3 urte terdi dauzkagu hori betetzeko. Perspektiba horrekin begiratu behar da, dinamika horrekin. Gaur gauza asko ezinezkoak ematen dute. Agian hemendik 6 hilabeteta errezagoak izango dira batzuk eta hemendik urte batera beste batzuk. Filosofia horrekin jungo gara. Bueno, orain azalduko dizuet labur-labur planaren edukiak oso labur bilduta. Azpitituluan ikusten da helburua zein da. Gizartea elkartzea helburu. Planaren helburu nagusiena hori da. El encuentro social. Hori da helburu nagusiena. Eta plana ulertzeko horri begiratu behar zaio. Esaten dugunean, 4 familian arteko adostasun, oinarrizko adostasuna behar dugula, esaten ari gehala gizartea elkartzea dugula helburu. Eta
Eta pentsatu behar dugu nola edoala plaza publiko bat eraiki behar dugula. Plaza horretan askatasunarekin mugitu behar gera, bakoitza elkartuko da elkartu nahi duenarekin, baino gutxienez denontzat tokia egon behar du. Plana irakurtzerakoan ere, bi marra daude, bi marra gorriak. Bata, ez minimizatzea iraganan gertatu dena. Hori sakratua da. Gertatu dana, gertatu da. Eta hori azalaratu egin behar da, salatu egin behar da, kritikatu egin behar da, aztertu egin behar da. Eta horren ondorioz biktimak izan direnak erreparatu egin behar ditugu. Egin behar dugu aitortza eta ordaina. Baina muga bada ez minimizatzea. Inor gertatu dana ez minimizatzea, iraganean gertatu dana ez minimizatzea. Eta beste marra da ez humilatzea inor. Helburua ezin du izan humilatzea, helburua izan behar du bateratzea, integratzea, gizarte integratu bat edukitzea. Galdera da, ze gizartea nahi dugu hemendik 10 urtetara? Gizarte desbertaratu bat, zatitua, edo nahi dugu gizarte integratu bat. Integratua nahi baldin badugu, bigarren marra da ez humilatzea. Bi marra horiekin ikusten dugu edukia nondik nora joan daiteke. Plana ikusten baldin badugu, 3 zati ditu, proiektua, prozesua eta programa. El proyecto tiene 3 partes el plan. La primera es el proyecto. Quiere ir del malestar de la violencia, de años de violencia, de división, de vulneraciones de derechos humanos, al bienestar de una convivencia normalizada. Y en el proyecto encontramos el diagnóstico de situación, los objetivos, la estrategia, las orientaciones, la estrategia que se va a seguir. Eso es lo que encontramos en la primera parte del documento. Las 2 siguientes son el proceso y el programa, son las partes más activas, las que plantean qué es lo que debemos hacer. El proceso es el que nos quiere llevar de la desconfianza a la confianza, de la desconfianza política entre las tradiciones políticas de este país a una confianza mínima para establecer consensos básicos. Y el programa nos quiere llevar del desencuentro al encuentro. Hay 18 iniciativas para desarrollar a lo largo de estos años con ese objetivo. Vamos a ver muy rápidamente el sumario para entender lo que decía. La primera parte, lehen zatia proiektua, ezin egonetik ongizatera, egoeraren diagnostikoa, gero kolokioan nahi baldin badezute olako galdera, puntu zehatzen inguruan galderak egin, lasaitasun guztiarekin. Eta proiektuaren oinarriak 4 urte hauetarako, helburuak, estrategia, printzipio etikoak eta demokratikoak eta abar. Bigarren partean, prozesua, mesfidantzatik konfiantzara. Eta hemen kokatzen dira 3 mikroakordioak, 3 akordio txikiak, hor dauzkazutenak, paper hortan dauzkazutenak. Zer esan nahi dugu honekin? Gure gizartean oinarrizko akordio minimo batzuk behar ditugula. Bata, iraganari begiratzerakoan, iraganari buruz. Jarri behar gera, ados, halako ondorio kritiko bat egitean iraganari buruz. Bakoitzak egin dezake nahi duen interpretazio, baina elkarrekin zein da egiten dugun valorazioa, zein da ateratzen dugun konklusio partekatua. Eta hor barruan kokatzen da lehen mikroakordioa. Bigarrena, orainaldiari begira dago. Eta orainaldian arazo nagusiena da mesfidantza, eta bigarren mikroakordioa zuzenduta dago konfiantza sortzea. Eta ikusten badezute paperean hori da helburua. Eta hirugarrena, etorkizunari begiratzen dio, eta planteatu nahi duena halako konpromiso sozioedukatibo bat, etorkizunari begira konpartitzeko eragile sozialak, eragile edukatiboak, eragile politikoak, instituzionalak. Bueno, eta gero, hirugarren zatia programa dago, eta programa hortan 18 iniziatiba daude. 6 iraganarekin lotuta, 6 orainaldiarekin, eta beste 6 etorkizunarekin. Aurreneko 6ak, ¿está? 6 iniciativas relacionadas con el pasado. La primera es la presentación de un informe de vulneraciones de derechos humanos desde 1960 hasta nuestros días. Esta iniciativa, como tiene un carácter básico,
estaba ya encargada desde marzo y se ha presentado también hace unos días. La gran aportación, tenéis el cuadro resumen en la hojita que os hemos dejado. La gran aportación, la novedad que aporta este informe es que ofrece una panorámica global de lo que nos ha ocurrido. No hay mezcla ni de fechas. Se ha quejado, ha habido quejas y críticas en el sentido de decir que se mezclan fechas, unas violencias con otras. No es verdad. Si se lee el informe, hay una exquisita diferenciación de etapas y de contextos de violencia, contextos de victimación, contextos criminológicos. Todo bien separado, pero una fotografía global de lo que nos ha ocurrido. Es nuestro pasado. Eso nos ha pasado. Si alguien quiere amputar alguna parte de la verdad, que lo diga. Pero tan pedagógico, tan ético y tan importante es darlo en su conjunto, o diría yo más, que darlo por separado. La importancia ética de ver lo que nos ha pasado, todo lo que nos ha pasado, y no solo una parte de lo que nos ha pasado, no tiene, en ese sentido, comparación. Es un informe que pone la base para dos cosas muy importantes, para detectar dónde hay lagunas de investigación en relación a vulneraciones de derechos humanos, que las hay, en todos los sentidos. Hay cosas que no se saben todavía, que han pasado. Y segundo, también nos permite identificar dónde hay lagunas de reconocimiento y reparación a las víctimas, que también las hay. Y eso nos permite poder trabajar en los próximos años en esas dos direcciones, en la investigación y en el reconocimiento. Bueno, voy más rápido ya a partir de ahora. La segunda iniciativa es crear un Instituto de Memoria y Convivencia que tendrá en cuenta todo lo ocurrido en este país en los últimos 100 años, todos los acontecimientos traumáticos, la guerra civil, la dictadura, lo que ha supuesto ETA, lo que han supuesto los contraterrorismos ilícitos. Hacemos nuestro también el proyecto de memorial de víctimas del terrorismo que por ley debe impulsar el gobierno español en Euskadi. Seguimos con todas las líneas de apoyo y reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Continuamos y ampliamos el apoyo a las víctimas de otras vulneraciones de derechos humanos que no tienen alcance o que no tienen cobertura en este momento en la legislación, y haremos un estudio específico sobre lo que ha podido ocurrir con la tortura en nuestro país en los últimos 50 años. El segundo bloque tiene que ver con el presente. Vamos a continuar dando mucha importancia al trabajo de colaboración con el Parlamento Vasco. Ponemos en marcha un programa de política penitenciaria, sabiendo que no tenemos formalmente la competencia, pero que tenemos la responsabilidad de impulsar y de mover estas cosas, porque tienen su importancia para la convivencia. Vamos a intentar trabajar con la Unión Europea, vamos a trabajar también con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Vamos a desarrollar una actuación compartida con las 3 universidades vascas en materia de paz y convivencia, y la Ertzaintza aportará a este proceso un compromiso y un proceso de compromiso con la convivencia y los derechos humanos. Y en el último apartado, el que mira al futuro, se asienta en un compromiso socioeducativo muy básico, muy elemental, el tercer microacuerdo, y a partir de ahí vamos a desarrollar una línea de colaboración público-social con la red asociativa, vamos a impulsar la participación ciudadana, vamos a buscar un trabajo compartido con las diputaciones y los ayuntamientos, desarrollaremos toda una línea de trabajo con el Departamento de Educación en estas materias, también con la Dirección de Juventud, con la educación no formal, en materia de cultura, y también con los medios públicos y con EITB queremos desarrollar un compromiso en esa materia. Y además habrá, por supuesto, un eje de trabajo de gestión, coordinación, evaluación y seguimiento del plan. Bueno, askoz gehiago esatea suposatuko litzateke gehiegi luzatzea nire interbentzioa, baina gutxienez esan nahiko nuke zerbait mikroakordioi buruz eta lehenengo mikroakordioari buruz bakarrik, ezta? 3 mikroakordioa daude, bata da iraganari buruzko ondorio konpartitua ateratzeko mikroakordio bat, bestea da oraingo gurre errealitatea normalizatzeko mikroakordio bat, eta hirugarrena oinarri etiko eta aurre politiken mikroakordioak elkarketa etorkizunerako. Zeo zer esango dut iraganari buruzkoa, ezta? Me voy a centrar en el pequeño microacuerdo del pasado porque me parece que es lo más importante, lo más difícil y lo más delicado.
En el pasado se encuentra el diagnóstico de la culpa. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue responsable? ¿Quién empezó primero? En fin, en cualquier conflicto, en cualquier ámbito de la convivencia, lo más difícil de gestionar es la culpa y la responsabilidad. Y hay algo clarísimo, y es que es prácticamente imposible ponerse de acuerdo en esto. No es fácil, no es posible. Hoy es el día en que no tenemos una lectura compartida, una interpretación compartida de lo que pasó en la dictadura, en la guerra civil. Hay lecturas diversas. Bueno, ¿esto qué hace? ¿Nos deja sin alternativas? No. Establecemos 3 criterios. Primero, los hechos. Los hechos son las vulneraciones, los hechos objetivos, son las vulneraciones de derechos humanos que han ocurrido. Los hechos son los hechos. Y este informe que acabamos de presentar lo que hace es decir cuáles han sido los hechos. Esa es la base objetiva para mirar al pasado, sin valoraciones y sin interpretaciones, para empezar. Esos son los hechos, es el punto de partida. Segundo, interpretar lo que ha ocurrido. Como decía, muy difícil. Habrá quienes interpretarán los hechos de una manera y otros de otra. Cada tradición política, en base a la pluralidad de este país, hará su interpretación con sus matices y sus diferencias. Será muy importante que haya puntos en común entre unas y otras interpretaciones, pero será muy difícil acordar una única interpretación. Bien, ¿qué nos queda? Nos queda tratar de compartir una conclusión final. Una conclusión, no compartimos las interpretaciones, pero vamos a intentar compartir una conclusión que nos permita decir a las generaciones futuras, a los que nos quieran estudiar, a los que nos quieran atender, decir al mundo educativo algo sobre lo que nos ha pasado, por qué nos ha pasado y qué hay que hacer para que no vuelva a pasar. Y eso tiene que ser micro, pequeño, porque si no, no lo vamos a conseguir. Un pequeño acuerdo. Y por eso presentamos este primer microacuerdo sobre el pasado. Trata de establecer una conclusión compartida sobre lo que nos ha pasado, que pueda ser asumible por todos, pero que tenga profundidad ética y democrática, que vaya al fondo de la cuestión, que por ser pequeño no sea superficial. Nos aprovechamos de un primer párrafo que ya está aprobado en el Parlamento. Hace poco, el 14 de marzo, en un debate tumultuoso en el Parlamento, se aprobó este párrafo y pasó desapercibido. Y tiene un gran contenido. La paz y la convivencia requieren el reconocimiento de la injusticia, de la violencia, el reconocimiento del daño causado y la dignidad de las víctimas, todas ellas merecedoras de derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Y a partir de ahí añadimos 2 párrafos que tratan de hacer una valoración profunda de lo que nos ha ocurrido, que tratan de ir al fondo. Lo que pone en común a todas las vulneraciones de derechos humanos. Lo sucedido, el terrorismo, la violencia, las vulneraciones de derechos humanos, fue posible porque en el razonamiento de grupos y personas se antepusieron al valor de la dignidad humana otros valores como la defensa de una causa, un objetivo, una razón de Estado, una visión ideológica u otras certezas o convicciones. Analicemos caso por caso cualquier vulneración de derechos humanos. Se produce porque lo que lo legitima es un razonamiento que puede estar inserto en la mentalidad personal, en una mentalidad colectiva, que considera que lo que yo defiendo tiene más valor que el valor de la dignidad humana y de la persona. Ese es el mecanismo que envenena los conflictos y la convivencia. Y a esto se refiere este microacuerdo. En el futuro nunca más, ni una causa política o razón partidaria, ni ninguna otra convicción o certeza deben situarse como si fueran un valor absoluto por encima del valor de los derechos humanos, la persona y la vida. Al final, un chaval joven que ahora quiera conocer lo que nos ha pasado, ¿qué tiene que saber? Por supuesto, podrá conocer las interpretaciones de unos y de otros. Según la familia en la que viva, según el contexto en el que viva, estará más cerca de una o de otra interpretación de lo ocurrido. Pero al final, esta es la clave. Tiene que saber que cuando uno se atreve a vulnerar un derecho humano, cuando se atreve a matar, o cuando se atreve a torturar, o cuando se atreve a actuar con un medio no ético, lo que está haciendo es considerar que hay una causa que está por encima del valor de la dignidad humana y de los derechos humanos. Y que lo que hay que hacer en el futuro es no permitir nunca más que esto ocurra, que nadie en el futuro anteponga al valor de la dignidad humana y los derechos humanos otros valores como una causa, una convicción, una certeza. Este es un mensaje profundo, indartsua da, eta hezkuntzan hau zabaldu egin behar da, zen hau da klabe nagusiena. Hau eta elkartasuna, biktimekiko elkartasuna, empatia eta halako ikuspun kritiko bat. Bueno,
Laburbilduz, nahi deguna da plan honekin gizartea elkartzea, gizarte elkartzea da helburua, gizarte elkartzea helburu, 4 familien artean adostasun minimo bat, hau oraintxe aipatu dudan adostasun minimo bezalakoa, eta gero, hoize askatasun oso eukitzea, iritzi desberdinak eukitzeko eta kontrastatzeko iritzi batzuk eta beste. Eta baita ere, iraganari begiratzen dugunean, biktima guztiak aintzakotzat hartu eta giza eskubide urraketa guztiak kontutan hartu baita ere. Bueno, eta espiritu horrekin saiatuko gara hurrengo 3 urte terditan konsensuak lantzen. Eskerrik asko. Porque tratamos de buscar un camino que cree condiciones para conseguir esos objetivos. Tampoco se expresan otras realidades que son objeto de interpretación, como por ejemplo si se ha mirado para otro lado o no ante otras vulneraciones de derechos humanos. Estamos construyendo un proceso y no tenemos que poner como condición de partida lo que tiene que ser la meta. Yo creo y confío que la izquierda abertzale tiene que hacer una severa revisión crítica del pasado, de su parte de responsabilidad del pasado. Baina bi aldetatik egiten den kritika agertzen da hori ez. Hori ere gauza objektibo bat dela. Ezker abertzaleak ez duela babesa eman diola, edota estaduak ez duela. Sí. Eta hori datu objektibo bada, eta horren planean ez da agertzen. No tiene el plan demasiada anestesia? Ez, inolaz ere. Planak hartzen du, zeren nondik hartzen dugu erreferentziak olako gauzak egiteko. Bakoitzak hartzen du nahi duen estruktura edo hartzen dugu zerbait objektiboa eta frogatu dana. Eta orduan, nazioartean badaude estandar batzuk. Nola tratatu behar diren gai hauek? Giza eskubideen estandarrak. Eta nola tratatu behar dira giza eskubideen urraketa larriak. Eta urraketa larriak dira direnak. Gero, badaude beste elemento batzuk gertatu direnak, objektiboak direla, gertatu direlako. Baina horiek ez dira giza eskubide urraketa objektiboak. Babesa ematea ez da giza eskubide urraketa bat. Y luego el plan tiene 2 posibilidades, es decir, que no se juega una sola carta, porque el plan, el 20 de septiembre se acaba el plazo para recibir aportaciones de la sociedad y de los grupos parlamentarios y ahí trataremos de incorporar todo lo que sea posible incorporar. Pero después son 18 iniciativas. Y cada una de esas, bueno, estoy seguro que de las 18, 10 o 12 iniciativas no van a presentar ningún problema para nadie. Quedarán 5 o 6 iniciativas que pueden tener dificultades para unos o para otros. Entonces nos queda un segundo tiempo de consenso, de intento del consenso cuando haya que ponerlas en marcha. Es decir, que si en el primer momento no se ha conseguido, todavía queda una segunda opción para conseguirlo. Y las propuestas de microacuerdo, que son el otro gran contenido, son propuestas abiertas a cualquier cambio antes del 20 de septiembre y después del 20 de septiembre. Así que tenemos margen para poder avanzar. Hay una parte, yo creo que de la ciudadanía vasca no menor, que comparte, y entre las víctimas de ETA también, que comparte que fenómenos como la violencia de Estado, las torturas han sido deleznables, es un término que aparece recogido como tal en el plan, pero que no está dispuesta a que, aunque no se pretenda, la lectura al final que se haga del pasado, digamos, diluya las responsabilidades más inmediatas de lo que ha ocurrido, que en este caso las más inmediatas y de la violencia que ha sido más duradera ha sido la de ETA. No sé si desde esa perspectiva se puede hacer alguna autocrítica sobre cómo está redactado el plan o si tú crees que el plan eso lo recoge lo suficientemente como para no despertar suspicacias en quienes, compartiendo ambas vertientes, es decir, en que hay un reconocimiento de lo que puede ser la victimización en todas sus facetas, bueno, pues no esté dispuesta a admitir que se diluyan las responsabilidades de quienes, digamos, han estado cometiendo vulneraciones de derechos humanos hasta, desgraciadamente, fechas muy recientes. Es que el plan lo dice explícitamente y expresamente esto, es decir, que cada vulneración de derechos humanos tiene una responsabilidad propia y que no se puede diluir con ninguna otra. Lo dice en varios momentos del documento de manera explícita y reiterada. Y el informe que hemos sacado inmediatamente después del plan es, digamos, una ratificación de eso, porque
Claro, el poner en una panorámica global la realidad de que ETA ha cometido casi 850 asesinatos es poner la realidad de lo que ha ocurrido. Y eso tiene una dimensión, una gravedad específica tan clara que nada que pongas a continuación lo diluye, simplemente lo expresa cuál es la realidad. Y yo creo que eso hay que aceptarlo. A mí lo que me preocupa es que tenemos el riesgo, frente al riesgo de, digamos, hacer una legitimación encubierta de lo que ha ocurrido, una minimización, que es uno de los temores que existe y que también se habla de eso. El segundo microacuerdo aborda precisamente ese temor, esa desconfianza. Es decir, hay un temor a que el pasado quede diluido, a que quede disimulado, a que el honor de las víctimas quede relegado. Y se dice expresamente, en el segundo propuesta de acuerdo, se dice justamente lo contrario, para calmar eso. Pero tan grave como pretender legitimar, justificar lo que ha ocurrido es pretender minimizar o banalizar otras vulneraciones de derechos humanos. Creo que democráticamente y éticamente es al menos tan grave. Si, por ejemplo, ha existido la tortura, no se puede minimizar, es que es de una gravedad terrible. Y hay que enfrentarse a eso. Y quien más interesado tendría que estar en eso serían las propias instituciones, los medios de comunicación, por sanidad de una sociedad. Y eso hay que investigar. No tiene que suscitar ninguna suspicacia que se investigue la tortura, sino todo lo contrario. Tiene que significar oxígeno para la sociedad y para las instituciones, ¿no? Y yo creo que no hay por qué establecer comparación. Si los datos son suficientemente elocuentes, ese cuadro que resume lo que nos ha ocurrido es de una elocuencia total, ¿no?